Hola, sí, profesor, escucho. Gracias. Bueno, vamos a ir arrancando con el tema de hoy. Lamentablemente este tema cae siempre, es el primer tema después del parcial y bueno, la mayoría se está poniendo al día seguramente con otras materias y bueno, este, y ya hizo el máximo esfuerzo probablemente para el parcial, entonces bueno, suele pasar esto, eh, que por ahí están con otro tema. Pero digo lamentablemente porque justamente el tema que sigue ahora, que es el de la guía 3, es el tema más sencillo de los que se van a ver en Física 2. Es un tema bastante simple y lo único que requiere es manejar bien la técnica de resolución de circuitos y, y nada más. Si uno aprende bien esa metodología, esa técnica para resolver circuitos, que es un poco lo que vamos a ver hoy, este, los problemas se resuelven fácilmente y no requieren mayor análisis ni tiene conceptos demasiado elaborados para lo que es la resolución de problemas. En la guía se van a encontrar con, creo que son 7 problemas, los primeros 7, si mal no recuerdo, ahorita, todavía la guía. Igualmente no voy a hacer problemas de la guía ahora, porque les voy a explicar la forma de resolver cualquier problema más allá de los de la guía. Eh, los primeros 7 problemas son, se podría decir, conceptuales, cálculos simples, en donde tienen que calcular la resistencia de los conductores aplicando la definición, o alguna cuestión de magnitudes de corriente eléctrica, que también solamente es aplicar la definición, la ecuación a la cual se llega. Este, entonces no vamos a detenernos demasiado en esos problemas porque es agarrar la ecuación, reemplazar y sacar la cuenta. Eh, no tienen mucho análisis. Si tienen alguna dificultad, si se ponen a hacer esos ejercicios y a alguno no les sale, puede que alguno tenga alguna cuestión, eh, más que nada alguna dificultad en el enunciado, porque no se dan cuenta lo que quiere decir, no sé qué me quiere decir con esto te quiere decir que esto es el doble, ah, bueno, ahora sí, entonces hay que multiplicarlo por 2. Pero más allá de eso no tiene dificultades conceptuales. La corriente eléctrica, bueno, eso después les sugiero que miren los videos de teoría que para no perder tiempo ahora, porque no les quiero explicar lo mismo que está ahí en los videos. La corriente eléctrica básicamente se da en los conductores, donde tenemos ciertas cargas, en el caso de los conductores son los electrones que se pueden mover. En el momento que se definía la corriente eléctrica se suponía que lo que se movían eran las cargas positivas, por eso que si los electrones se mueven hacia la derecha, la corriente eléctrica va a estar definida hacia la izquierda. En realidad, porque si bien lo que se mueven son los electrones, la definición de corriente eléctrica en un principio se planteó desde el punto de vista del movimiento de cargas positivas, pero en realidad lo que se mueven son justamente las cargas negativas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de electrones que se muevan, la velocidad que tengan los electrones y demás, va a ser la corriente que nosotros tenemos. Básicamente es parecido al caudal de lo que sería un fluido, ¿sí? Cuanto más cantidad de líquido tengo y más rápido se mueve, bueno, el caudal de ese líquido va a ser mayor. Si tengo apenas un chorrito, bueno, el caudal va a ser menor. O si el líquido fluye lentamente, es lo mismo. Este, entonces, en base a esa cantidad de portadores o de electrones, básicamente, o de cargas que se mueven, la velocidad que tengan, etcétera, etcétera, esas magnitudes me van a definir la corriente parecido, como les decía, al caudal, al flujo de un fluido.
similar. Y tienen una ecuación que pone la cantidad de portadores, la carga de los portadores, la sección para determinar el número de portadores por unidad de volumen, el volumen entonces que circula y la velocidad con la que circula. Todo eso le da una ecuación que le define básicamente la corriente eléctrica. ¿Qué es eso? Se mueven electrones. Obviamente va a haber dentro de esto un campo eléctrico, en el caso de los electrones va a ir en contra, para que la fuerza esté hacia la derecha, el campo eléctrico debería ir hacia la izquierda. Ese campo eléctrico justamente es el causante de la fuerza que aparece sobre las cargas y es lo que hace que estos se muevan. Eso más o menos es lo que estábamos viendo hasta ahora. Una fuerza aparece sobre las cargas siempre y cuando haya un campo eléctrico que mueva que haga que aparezca esa fuerza. Eso hace justamente que los electrones se muevan. Como verán, ahora sí aparece campo eléctrico dentro de los conductores, porque es lo que ocasiona la corriente eléctrica. Este movimiento de cargas, como en un fluido también, el movimiento del fluido, no es ideal, no es perfecto. Obviamente que el caño por el que se mueven, las secciones y muchas cosas van a condicionar el flujo de ese fluido, valga la redundancia, y lo mismo pasa con las cargas. Las cargas no es que se mueven en el vacío, se mueven dentro de un conductor de un material determinado, lleno de átomos, con una sección y una longitud determinada, y esas características del material por donde circulan estas cargas da la resistencia que va a tener ese material justamente al pasaje de esa corriente eléctrica. La resistencia que ofrece el material es característico del tipo de material, por la estructura de los átomos, la cantidad de portadores que son capaces de tener, y las características geométricas del material, la sección del cable, la longitud del cable, todo eso me da la resistividad, la resistencia que ofrece ese conductor al pasaje de la corriente. Tiene que ser un conductor, mejor o peor conductor, pero tiene que ser un conductor. Más adelante vamos a ver que probablemente los aislantes no sean tan aislantes como parecen ser, sino que en determinadas situaciones llegan a conducir. Por lo tanto, si bien son muy malos conductores, son conductores. Bajo ciertas circunstancias son conductores, pero en otras situaciones no logran, no permiten que la corriente fluya, porque la diferencia potencial es muy débil o lo que sea, no logran provocar el flujo de corriente, entonces hasta esa instancia son aislantes. Por ejemplo, el aire. El aire es un aislante. Si yo pongo la mano cerca de un enchufe, no me pasa nada. Si la pongo cerca, si meto el dedo en el enchufe, ahí la cosa cambia. Pero si yo acerco sin tocar, ¿sí? Si hay aire entre mi mano y cable, entre mi mano y el enchufe, hay aire, bueno, no me pasa nada, porque el aire es un aislante. Sin embargo, si se genera una tormenta, cae un rayo. Y el rayo es una corriente eléctrica que circula justamente a través del aire. Entonces, pará, escúchame, no me habías dicho que el aire era aislante, yo me confié, dije, hay tormenta, vamos nomás, no hay problema, vamos a la playa, por más que haya una tormenta eléctrica terrible, vayamos a la playa, total, hay aire y es aislante. Es aislante hasta cierto punto. La diferencia potencial que se produce entre las nubes y la Tierra es tan grande que el aire deja de ser aislante y empieza a ser conductor también. Entonces, pero obviamente tiene una gran resistencia al pasaje de corriente. Pero hay determinados valores de corriente que vencen esa resistencia o determinados valores de diferencia potencial que vencen esa resistencia y empieza a conducir. En los conductores comunes, en los cables que uno tiene en su casa, en la lámpara, lo que sea, esos cables son mejores conductores que el aire. Pero así todo tienen resistencia. Cualquier conductor, hasta los superconductores, tienen una pequeña resistencia. Por más ideal que sea el conductor, llega a tener una resistencia. Nosotros vamos a tomar, cuando hablamos de cables ideales, vamos a tomar que estos tienen resistencia cero, lo cual sabemos que no puede ser, pero bueno, esa resistencia que tiene el cable, por ejemplo, en una lámpara, la resistencia al cable comparada a la resistencia del foco es despreciable. Y de hecho, de última, podemos decir que la resistencia de todo mi velador, de una lámpara de mesa,
vale tanto. Y se la adjudico toda al foquito. En realidad parte de esa resistencia la tiene el cable que usé para enchufarlo. Pero bueno, le adjudico toda esa resistencia al foco y se acabó. Digo que toda la resistencia está en el foquito y que mis cables realmente no tienen resistencia. Pero bueno, el cálculo de resistencia también es una ecuación que va a estar dada por la resistividad del material, va a ser, como les decía, va a ser propia del material. Hay conductores que son mejores conductores que otros, entonces tienen una constante que va a cambiar, que es esa resistividad propia del material, que va a ser directamente proporcional a la longitud. Cuanto más largo, más resistencia, más me va a costar que la corriente circule, pero cuanto más ancho, cuanto mejor sección o área tenga el cable, más fácil va a circular la corriente. Entonces, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la área. Bueno, es una ecuación que ustedes se van a encontrar, como les decía, en la teoría y bueno, no nos vamos a detener demasiado en estas dos ecuaciones que hacen a los primeros 7 ejercicios donde tienen que calcular la corriente, o dada la corriente, la velocidad de la carga, o dada la corriente y la velocidad, la cantidad de portadores. Bueno, es despejar de esa ecuación de corriente. O le dicen, tengo un cilindro con tal largo y tal área de tal material. ¿Cuánto vale la...? Bueno, tengo que encontrar, tengo que averiguar o googlear la resistividad que tiene, por ejemplo, el cobre o cualquier conductor que me den, y en base a eso hacer la cuenta, simplemente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Nosotros ahora vamos a empezar a ver circuitos. Circuitos, vamos a ver circuitos de corriente continua. Entonces, ¿qué característica tienen estos circuitos que nosotros vamos a ver? Justamente esto, que la corriente es continua, quiere decir que toma un valor constante, permanente y no varía en el tiempo, ¿sí? O sea, la corriente no es función del tiempo. Siempre esa corriente me va a terminar dando una constante, un valor numérico. La corriente se va a medir en amperes y me va a dar un número. La corriente en los circuitos que nosotros vamos a analizar va a dar un número. 1, 2, 3, 4, 5, 0, podría ser, pero no va a dejar de ser un número. Podría ser 0. Es decir, bueno, pero no hay corriente. Bueno, está bien. Hay una corriente que vale 0. Es lo mismo que no hay. Pero bueno, para nosotros vamos a suponer que hay corrientes y todas esas corrientes van a tomar un valor constante, incluido el 0, si quieren. Lo que no puede ser esto es función del tiempo. ¿Está claro? Luego vamos a ver corrientes variables, pero por ahora vamos a ver solo corrientes continuas. En esta unidad vamos a ver solo corriente continua. Entonces, esa corriente va a circular por conductores que van a tener resistencia, pero en principio los conductores que nosotros vamos a utilizar van a ser ideales. Entonces vamos a tener un cable, por ejemplo acá, un aro de cable, y en este aro de cable lo vamos a cortar en un lugar y le vamos a conectar, por ejemplo, ahí sí, otro elemento que le vamos a llamar resistencia, donde este elemento, que también es conductor, porque va a circular la corriente a través de él, pero bueno, ese elemento tiene una determinada resistividad dada, propia del material y de las... Estoy buscando acá una cámara que funciona, así que voy a ver. Algunas seguramente lo han visto. Por ejemplo, este elemento sería una resistencia, donde estas rayas de colores determinan el valor de esa resistencia, cada uno equivale a un número y la posición equivale a unidad, decena, centena, bueno, y este da la calidad, bueno. Con esto ustedes pueden sacar el valor que tiene esta resistencia, que hay algunas que tienen directamente escrito el número, están etiquetadas, depende de lo que compren. Esto es chiquitito, ¿sí? Acá se ve grande, pero es chiquito. Entonces, esto conectado, supónganse que esto plateado
son conductores que salen de la resistencia para que yo la pueda conectar a mi circuito. Estos serían conductores ideales, los plateados. Serían los conductores, imagínense que estos siguen el circuito. Bueno, eso suponemos que no tiene resistencia. Toda la resistencia está concentrada en este elemento ahí metido dentro de un cerámico, para aislarlo. En ese elemento estaría la parte resistiva del componente. Entonces, uno de los elementos que nosotros vamos a tener en los circuitos corriente continua van a ser justamente las resistencias. Que se van a simbolizar así, como si fuese un resortecito, parecido a los resortes, etcétera, etcétera, con ese zigzag. Esto representa una resistencia en los circuitos. Y si yo dibujo una línea así, este tramo, un cable acá, todo este tramo es un conductor, ¿sí? Por donde va a circular corriente, pero esto no tiene resistencia. Toda esta parte no tiene resistencia. Toda la resistencia está concentrada en esto. Puedo tener varias, voy a tener acá otra resistencia más, e incluso distinto valor. Una resistencia 1, una resistencia 2, con distintos valores de resistencia. ¿Cómo se calculan? Bueno, en general, los valores de esas resistencias son datos. Comúnmente son datos. Las resistencias se miden en ohm, que se representan con la letra griega. Esta resistencia, ¿sí?, medida en ohm, podría ser 5 ohm, 10 ohm, 50 ohm. En general se mide en miles, entonces se pone en kilo ohm, ¿sí? Estos serían 5000 ohm. Y esto podrían, en general son grandes, podrían tener, por ejemplo, 500 ohm y una de 5000 ohm. Dos resistencias totalmente distintas, con cualquier valor de resistencia. El otro elemento, que ya lo estuvimos viendo, son las baterías, pilas o FEM. Estas baterías, pilas o FEM, no recuerdo si en la teoría, creería que no, pero seguramente, tampoco me acuerdo si lo ven porque en química general, pero bueno, probablemente en alguna de las materias de química, en química general, seguramente han visto los principios del funcionamiento de la pila básica, pero desde el punto de vista del circuito corriente continua, ¿cómo hace esta pila para provocar esa diferencia de potencial que me indica la etiqueta? Si agarran cualquier pila en su casa, es así, es más fácil de encontrar. Una resistencia ya tienen que ponerse a desarmar algo para verlas. Igual cualquier cosa, cualquier plaqueta que tengan, van a ver esas resistencias que yo les mostré en la foto, van a ver soldadas en la plaqueta las resistencias. No es tan difícil de encontrar, pero una pila sí, seguramente en algún cajón pueden encontrar en su casa alguna pila, y ahí van a ver que está escrito en la pila justamente la diferencia de potencial de esa pila. En general son de 1,5 volts, o bueno, pueden tener de otros valores, van a tener la pila. Esa pila, básicamente, a través de procesos químicos, lo que logra es establecer esa diferencia potencial, donde en la pata más larga va a estar a más potencial que la pata más corta. Como sabemos, el potencial no es absoluto. Existe solo la diferencia potencial. Quiere decir que si esta pila es de 5 volts, para poner un valor redondo, esta pata está a 5 volts más que esta. Entre estas dos patas hay una diferencia potencial de 5 volts. Bueno, pero en realidad, esta pata, ¿a cuánto va a estar? ¿A 0? ¿A 10? ¿Va a estar a menos 5? ¿Va a estar? No lo sé. Ni me interesa mucho, porque a mí lo que me va a interesar es que la diferencia de potencial entre la pata larga y la pata corta, o entre, en la pila, el chirimbolito que pasa, el agujerito que tiene acá abajo, acá tiene metido para adentro y acá le sobresale un piringundín, a las pilas, este es el borne positivo, este es el borne negativo, lo que me dice la etiqueta, que yo 1,5 volt, es la diferencia de potencial que hay entre esta borne y este borne de la pila. Eso es lo que a mí me interesa
al momento de utilizarla en un circuito cualquiera de análisis de corriente. ¿Continua o no continua? Me interesa ese detalle. La diferencia de potencial que provoca la pila. Y ya sé que esa diferencia de potencial en toda física 2, en los circuitos que nosotros vamos a resolver, es constante. En la realidad no, porque la pila se va agotando y esa diferencia de potencial va disminuyendo de a poquito. En algún momento es tan baja que la pila no cumple ningún efecto. Si la mido tiene una pequeña diferencia potencial, no es que está totalmente agotada, pero en el dispositivo que yo la puse, en mi reloj de pared le puse la pila, ya no sirve, no mueve la aguja. El segundero veo que hace tic, tic, tic y no avanza. Bueno, se me agotó la pila. ¿La diferencia potencial es cero? No. Debe tener una pequeña diferencia potencial, pero no la suficiente como para que mi circuito ande. Entonces, las pilas se van agotando. Las que nosotros usamos en física 2 no se agotan nunca. O sea, son capaces de alimentar cualquier circuito con cualquier corriente y en el tiempo que nosotros necesitemos. Entonces, la vemos en esas condiciones ideales. Eso, en un periodo de tiempo relativamente corto, bueno, depende de la calidad de la pila, es verdad. Durante un cierto tiempo eso se cumple. A un cierto plazo, bueno, se agotará. Pero nosotros por ahora no vamos a ver ese proceso de agotamiento. Simplemente lo vamos a ver funcionando como si recién la hubiese comprado. Entonces, tenemos dos componentes por ahora, que son las resistencias y estas pilas, que tienen, vamos a ponerle un B directamente, que es un delta B, no es un potencial. Cuando nosotros hablamos de potencial, recuerden que estamos hablando de diferencia de potencial. Con estos dos componentes podemos empezar a plantear los primeros circuitos, ¿sí? Y los cables, que ya le digo, es un conductor. Entonces, el circuito más simple sería conectarle a una pila una resistencia. Esto va a provocar que por este circuito, por esta diferencia potencial, circule una corriente que va a cumplir con la ley de Ohm, donde la corriente por la resistencia va a ser igual a la caída de potencial sobre la resistencia, que en este caso va a coincidir con esta FEM. ¿Por qué? Porque en un circuito, en general de corriente continua, y también son de corriente continua, pero por ahora vamos a concentrarnos en de corriente continua, toda la energía, o sea, la energía acá, de alguna forma se conserva en el sentido que toda la energía entregada por la FEM es absorbida por esta resistencia. La energía que absorbe esta resistencia en realidad la termina disipando en calor. Lo que va a provocar esta resistencia es que se caliente. Esto a veces va a ser bueno porque por ahí yo quiero usar esta resistencia como estufa. Entonces me viene bien que se caliente. En otros casos yo la quiero para otros fines y el hecho de que se caliente tal vez es un efecto secundario que me puede molestar o lo puedo ignorar y se calentará un poquito, como agarran el celular, a veces lo están usando mucho, el celular se calienta un poco por esas corrientes y esas resistencias que tiene y por ahí pasa desapercibido. Obviamente si se calienta demasiado ya la cosa se complica, pero bueno, es un efecto no deseado, pero hasta cierto punto que podría ser un efecto secundario que no tan crítico. Pero la realidad es que las resistencias para nosotros van a disipar energía en forma de calor, pero se va a cumplir que la energía que logran disipar la resistencia se la provee la FEM. Y la energía que provee la FEM de alguna forma va a ir a parar algún otro componente del circuito. Quiere decir que la energía, la FEM no entrega energía a la nada misma, ni se desaparece la energía de la FEM. La pila se agotó sola. No, no. Para algún lado fue a parar esa energía. O, mira, la resistencia se calentó y empezó a entregar energía de la nada. Tampoco. Entonces, la energía no sale de la nada, sino que va pasándose de un componente a otro. Eso da como consecuencia que en este circuito cerrado, las caídas de potenciales de todos los componentes, la caída de potencial en la FEM, que es la diferencia potencial en la FEM, más la diferencia de potencial en la resistencia, la suma de estos me va a dar cero.
¿Qué quiere decir? Que, bueno, que en un caso una va a ser, voy a subir el potencial y en otro caso voy a bajar. O sea, una de estas dos tiene que ser negativa. Bueno, ahora vamos a ver en el circuito cuál va a ser positiva y cuál va a ser negativa. Y la diferencia de potencial que se provoca en la resistencia se calcula a través de la ley de Ohm. O sea, la diferencia de potencial que se provoca entre los extremos de esta resistencia va a ser el producto de la corriente por el valor de la resistencia por donde circula. Esta corriente es la corriente que circula por la resistencia, no cualquier corriente que haya en el circuito. Entonces, la corriente que circula por la resistencia, por el valor de la resistencia, me va a terminar dando la diferencia de potencial que se provoca en la resistencia, que en este circuito va a ser igual y contraria a la de la pila. ¿Sí? Porque dijimos que si la suma de todos me tiene que dar 0, si una es positiva, la otra va a ser negativa, y justamente esta va a ser igual a I por R. Quiere decir que la corriente que va a circular por este circuito va a ser igual a la pila que yo le conecté dividido la resistencia. Este es el circuito más sencillo. Esta IR es la corriente que circula por la resistencia, que también va a circular por la FEM. La corriente en los circuitos justamente siempre circula. Lo llama circuito, ¿no? Y la corriente circula en el circuito. ¿Qué quiere decir? Que la corriente no sale de la FEM, llega a la resistencia y acá se corta. Porque en ese caso, si lo pensamos como flujo de cargas, vendría un electrón, llegaría acá y acá quedaría. Viene otro electrón y acá empezarían a amontonar electrones indefinidamente. Y esto, la diferencia potencial en ese punto, si se me van acumulando cargas, empezaría a aumentar, aumentar, aumentar. No, el electrón viene por acá, pasa a través de la resistencia y sale por este lado. O sea, circulan los electrones. Este electrón pierde cierta energía al superar esto y llega a la resistencia. Esto van a ver en la guía, hay un esquema en donde tienen a una persona que levanta un cuerpo, lo apoya sobre un plano inclinado que tiene una fuerza de roce, el cuerpo rueda, rebotará por acá y vuelve hasta acá. Acá se frena, ¿sí? O sea, toda la energía potencial que le dio la persona se transforma en energía cinética que se va perdiendo por la acción de la fuerza de roce, llega acá sin energía cinética, la persona lo vuelve a agarrar, lo vuelve a poner acá arriba y vuelve a hacer esto. Bueno, esto es un esquema similar en cuanto a las cuestiones energéticas de lo que pasa con la corriente eléctrica acá en el circuito. La carga nunca deja de circular, pero circula gracias a la energía potencial que le provee la persona, en este caso que le provee la FEM o la pila. Esa energía potencial de alguna forma se va perdiendo en las resistencias, en este caso una fuerza de roce, se va perdiendo y llega nuevamente a la FEM prácticamente sin energía, pero se la vuelve a entregar. Si esto se logra en un circuito continuo, o sea, pongo una pelotita atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, estas pelotitas en algún momento van a empezar a moverse a velocidad constante, equiparando la energía cinética que tienen en la suma todas estas cargas moviéndose con la energía potencial que está proveyendo esta persona al levantar cada una de esas masas una altura h. ¿Sí? Entonces, explicado por la gravedad, sería la energía potencial. La energía potencial que le está entregando a esta persona, de alguna forma se va viendo manifestada en la energía cinética que almacena en estas cargas. Esta última no se termina de frenar porque hay toda una serie de cargas atrás que de alguna forma la están empujando. Pero esta carga no se mueve lo suficientemente rápido como debería moverse si caería sola, porque hay otras cargas adelante que la están frenando. Bueno, eso es lo que pasa acá. Esta corriente logra alcanzar una velocidad constante en las cargas en este circuito porque hay un flujo permanente y constante de electrones circulando a través de este circuito que yo acabo de establecer. Ni bien sale un electrón de la FEM, impulsado por la diferencia de potencial, hay otro que está ingresando y este está empujando a otro, a otro, a otro, a otro, y esto me los va frenando, porque si no esto se aceleraría, si esto realmente tuviese resistencia cero, la corriente tendería a infinito, o sea, estos se acelerarían indeterminadamente
y en un instante, en poco tiempo, llegarían a tener velocidad infinita, cosa que no puede ser, nunca se va a dar, nunca va a tener corriente infinita. La corriente será muy alta si la resistencia está muy, muy chiquita. Eso es lo que pasa en los superconductores, por eso se utilizan los superconductores para determinados dispositivos, pero es muy difícil fabricar y mantener un superconductor manejando, funcionando a resistencias mínimas. Trabajan en bajas temperaturas y más. Bueno, con el avance de la tecnología probablemente se encuentren materiales que sean superconductores a temperatura ambiente y en otras condiciones. Bueno, llegado ese caso, cambiaremos lo que estamos diciendo, pero hoy por hoy no están accesibles, o por lo menos no los conocemos, yo no los conozco. Si ya hay un material que cumple con esas características. Por ahora los materiales que tenemos al alcance de nuestras manos son conductores y tienen una determinada resistencia. Cualquier conductor, por mejor que sea, va a tener una resistencia, entonces esa situación de la corriente infinita no se va a dar. Así que entonces tenemos la FEM, que provoca esa diferencia potencial, P1, pongámosle. Recuerden, esto es una diferencia de potencial, no es un potencial absoluto. Ahora vamos a ver una situación. Puedo pintarlo, ¿no? Bueno, esa es la patita. Y resistencias, donde la caída en la resistencia va a estar dada por la ley de Ohm, que es el producto de la corriente que pasa por la resistencia. En este caso hay una sola corriente que pasa por todo el circuito, por el valor de esta resistencia, supongamos también R1, que sería esta resistencia R1. Esta va a ser el delta B, o si quieren, B sub R1, o como quieran llamarlo. El delta, no estaría mal ponerlo, habitualmente no ponemos el delta, ponemos solo B, pero bueno, insisto, si hablamos de potencial, siempre que digamos la palabra potencial, adelante iría implícito diferencia de potencial. Bien. Entonces, vamos a plantear un circuito más complejo, vamos a ver cómo se utiliza esta ley de Ohm, básicamente, que es la que por ahora vamos a utilizar, la única ecuación que vamos a tener disponible, y un método para la resolución. Entonces, supongamos un circuito, y acá es la parte, en la guía, ustedes no se van a encontrar con demasiados circuitos. Hay una guía adicional con algunos circuitos más. No me acuerdo si están sacados de parciales o qué, no me lo acuerdo de memoria los circuitos de la guía adicional. Pero no importa. O sea, yo les recomiendo, sobre todo para empezar, que más allá de los ejercicios que hay en la guía, ustedes se hagan su propio ejercicio. ¿Qué hago, por ejemplo? Yo lo que voy a hacer voy a hacer un circuito. Este circuito tiene, ahora vamos a ver qué es, una sola malla. Yo voy a hacer un circuito de dos. ¿Cómo haríamos este circuito? Por ejemplo, dibujo dos cuadrados. Y en cada uno de estos tramos del circuito voy a empezar, que por ahora serían todos conductores, o sea, no pasaría nada, porque es como agarrar 4, 5, 6 cables, doblarlo. Podría agarrar un cable largo, un alambre largo, así, y le sueldo otro alambre en el medio. O sea, lo que estoy haciendo acá es un cuadrado de alambre, no es un circuito. Acá no pasa nada. Simplemente tengo conjunto de alambres. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a empezar a abrir en algunos lugares, no tiene por qué ser en todos lados, acá, hasta ahí, y en cada uno de estos lugares voy a empezar a agregar componentes. Por ejemplo, una resistencia por acá voy a poner una FEM, acá voy a poner otra FEM, acá voy a poner otra resistencia, y podría poner una resistencia más acá. ¿Sí? Cuanto más componentes pongan ustedes, más largo va a ser la resolución del circuito. Cuanto más cuadrados hagan, voy a hacer así, podría agregarle otro acá, podría agregarle otro acá, ¿sí? Podría empezar
hacer la configuración que se me ocurra del circuito. Cuanto más tramos agreguen, lo mismo. Más complejo, más largo, va a ser el circuito. Entonces, decís, bueno, pero hagamos uno cortito, de 2. Bueno, es el que acabo de hacer. Con una FEM y una resistencia se resuelve en 2 segundos, lo acabo de resolver. Ya saqué acá el valor de la corriente, lo había sacado hoy. La corriente, esta IR que pasa en este circuito, es B1 sobre R1. ¿Sí? Lo resuelto mi circuito. Bueno, pasemos a otro circuito. Pero hagamos uno un poquitito más elaborado. Entonces, acá pongo R1, R2, R3, B1, B2. ¿Sí? Entonces, se inventan ustedes un circuito de resistencia y FEM, por ahora. ¿Está? Bueno, primer detalle, antes de empezar con el método, comentario al margen. Igual voy a hacer otros comentarios al margen, típico, ¿no? Explicaciones. En algunos casos, ustedes van a ver en la guía, se da mucho, que esta FEM ponen B, R. ¿Qué quiere decir? Que la FEM tiene, además de ser una FEM, tiene intrínseco una propia resistencia, o sea, cumple la doble función. Se le llama FEM real, no porque la otra sea imaginaria. FEM real porque es cierto, o sea, es como, dicen, este cable es real, ¿qué resistencia tiene? 0. Bueno, entonces no puede ser real. No existe un cable con resistencia 0. Me lo acaba de decir Pinche hace un ratito. O sea, y es lógico. Salvo que sea un superconductor y totalmente genial, que lo acaban de inventar no sé dónde, que tiene resistencia 0, cualquier material que yo tenga, algo de resistencia va a tener. Entonces, pasamos de ideal, lo que sería el ideal, que no tenga resistencia, yo voy a poner un conductor acá lo mejor posible. ¿Cuál conseguiste? Y conseguí este. ¿Qué resistencia tiene? Y 0,008. Bueno, está bien, es chiquita. Pongámosle casi 0. Entonces, si conseguís uno mejor, el ideal sería 0, pero no consigo, entonces, lo mismo pasa con la FEM. La FEM, por las propias chapitas que le ponen, etcétera, etcétera, esos materiales tienen una resistencia asociada. Entonces, la FEM real no es solo FEM, incluye también parte de la resistencia, porque al hacerle circular corriente, la FEM provoca cierta resistencia. No es ideal. Pero yo a esto lo puedo representar por una FEM ideal y una resistencia al lado que incluye la resistencia de la FEM. Como que separo los efectos en dos. Entonces, si esta FEM me lo hubiesen expresado así, yo lo que hago es, le agrego acá una resistencia aparte de esto y ya me olvido de esa R. Entonces, esta FEM es una FEM ideal, solo FEM, sin resistencia, sin solo FEM, pasa corriente como si tal cosa, y esta otra resistencia que le acabo de agregar es la que incluye el efecto. Como les decía, estos cables no son ideales, bueno, pero toda la resistencia, este cable y todo, se la agregué toda esta, la sumé toda ahí, y dije, bueno, toda la resistencia está metida en ese. Digamos, algo parecido hago con la FEM. Acá en lugar de sumar todos los efectos, los separo, para que me conviene más. Tengo, por un lado, la FEM ideal, y por otro lado, la resistencia que se le llama la resistencia interna de la FEM, la pongo aparte. Pegadita a la FEM. No le voy a poner la resistencia de esta FEM, no la voy a dibujar por acá. Que no está en esta parte del circuito, está en la misma FEM. Bueno, por acá la pusiste más abajo. Bueno, no le voy a ponerla abajo, póngala arriba. Uy, pero no es lo mismo ponerla abajo que ponerla arriba. Es lo mismo porque yo no puedo. Este punto entre la FEM y la resistencia interna no existe. Nunca yo voy a calcular nada con el punto intermedio. No importa si está arriba o está abajo. Todo esto, para mí, es la FEM real. Incluye la FEM e incluye su resistencia. Lo separo en dos para hacer los cálculos. De esa forma, siempre mis circuitos van a terminar siendo, por ahora, FEM y resistencia. Por más que la FEM fuese una FEM real. Vamos a dejarlo sin esa resistencia, porque lo único que hago agregándole más resistencias o más FEM, como les decía, es hacer más largo el problema. Nada más. El método es el mismo si yo tengo una, dos o tres resistencias.
y si tengo una o dos o tres FEM, no importa la cantidad que yo tenga, el método que les voy a explicar es siempre el mismo. Bien, pasemos entonces al método de resolución. Hay que seguir una serie de pasos. Paso 1. El primer paso es identificar nodos. Este es el primer paso. Estos pasos que yo le voy a dar, puede que yo en un mismo paso incluya dos cosas. Puede ser que algo lo separe en dos pasos y después otro, Pablo o Julián, lo incluyan como un solo paso. Pueden que cambien levemente el orden de los pasos, pero no se puede hacer demasiado cambios. Es como que voy a hacer una torta, bueno, pongo la harina, después pongo esto, pongo aquello, los huevos. Así, bueno, algunos mezclan la leche con el huevo, otros echan la leche y después echan los huevos. Bueno, pero no puedo hacerlo sin huevos, o no puedo, en lugar de huevos, poner, qué sé yo, en lugar de leche. No tengo leche. Bueno, ahí tengo un yogur de frutilla, bueno. O leche o dulce de leche o cualquier cosa. No puedo cambiar o alterar levemente el orden. Obviamente no puedo cocinar la harina cruda, no, la harina sola y después, por otro lado, cocinar la leche. O sea, hay ciertos pasos que si bien acá lo alteramos, no es, puede haber algún cambio. Recuerdo a quien le explique el ejercicio, le puede cambiar un poquito los pasos. Entonces, esta sería mi receta, ¿sí? Esta sería la receta de mi bizcochuelo, es esta. Si ustedes la aprenden, les va a salir bien. Si les resulta incómoda y alguno, Julián después se explica de otra manera, con menos pasos, y se lo acuerda más fácil, bienvenido sea. No es que es la única forma de resolver. No hay mucha diferencia. ¿Sí? La realidad es que no hay mucha diferencia. Pero bueno, me lo dijo de esta forma, entonces a mí en lugar de acordarme tres pasos, me lo dijo todo como uno solo, y ahí ya, si bien hago lo mismo, pero me resulta más fácil acordármelo de esa manera. No importa, yo les explico esta, que no es tan complicada, así que seguramente se la van a acordar. Entonces, el primer paso es identificar los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es donde se juntan tres o más cables. O sea, este punto, para lograr esta unión, yo tuve que de alguna forma empalmar un cable que venía acá con otro cable que venía de acá abajo, o tres cables que venían así, los soldé, los uní, los anudé y encinté, el clásico empalme, si alguna vez escucharon la palabra o vieron, de cables, bueno, es esto, es unir tres, o sea, sería uno, dos, tres, pero vamos a decir, pero este puede ser uno solo y yo le importa. Bueno, pero en el punto este confluyen tres tramos. Y este. Que este originalmente era uno solo y cuando yo le soldé este, bueno, pero medio que se me transformaron en dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este punto, por más que me lo dibujen así, no es un nodo. Pero acá soldaron dos cables. Bueno, pero no es un nodo. Esto es lo mismo que un cable doblado. Este punto, donde confluyen solamente dos cables, es un cable doblado, en realidad. No, pero acá se había cortado el cable y lo unimos. Pero no importa, porque la corriente que viene por acá, no le queda otra que doblar y salir por acá. ¿Sí? O sea, esto sería una curva. Pues sí, pero no es una curva, porque venía una calle y después construyeron otra calle. No es la misma calle que dobló. Bueno, pero no importa, si hicieron una calle acá y después agarraron y siguieron con otra calle para este lado, esto se transformó en una curva. Es la misma calle. No tengo otra forma, salvo que me meta por el campo. La única forma, si vengo con el auto, tengo que doblar y seguir por acá. No queda otro camino. Ahora, esto es un cruce. Yo cuando vengo por acá, tengo dos alternativas. O doblo o sigo derecho. ¿Sí? Es más, algunos autos pueden doblar, otros siguen derecho. O sea, este cruce equivale a un nodo. Ese cruce podría ser de cuatro caminos, así. Puedo venir por acá, puedo doblar para acá o seguir derecho. Entonces acá sí tengo un cruce, acá tengo un cruce, pero esto no es un cruce, esto es una curva. Lo mismo, esto es un cable doblado. Este punto y este punto son nodos, porque confluyen 3 y 3, o sea, 3 o más. Podrían confluir 4, 5, 6, o sea, podría tener un cable así, otro que sale para acá, otro que sale para acá, otro que sale así, otro que sale así. Bueno,
Esto es un nodo, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 cables. Bueno, 3 o más. ¿Sí? Acá tengo 2 cables que se unen en un punto. Eso no es un nodo, es básicamente un cable doblado. Es más o menos lo mismo que la diferencia entre una curva, ¿sí? Entre una curva y un cruce de camino. Bien. Si puedo. Entonces, paso 1, nodos. Identifico los nodos. Nodo A, nodo B. Y no hay más nodos acá, en este circuito. ¿Sí? En este circuito tengo 2 nodos. Perfecto. 2 nodos. Bien. Voy a tener, si tengo más de estos tramos así, voy a venir por acá abajo. Si yo acá conecto otra cosa. Solo cosas que lo puedes hacer. Acá tendría otro nodo más. ¿Sí? Si yo conecto algo por acá, hacer otra resistencia, otra FEM, podría poner más cosas, no importa. Acá me aparecería el nodo D, en este caso. Por eso que les digo, cuanto más cosas pongan en el circuito, más nodos van a tener, más largo se va a hacer el método y la resolución del circuito. Entonces, si tienen alguna duda, si algo de lo que digo no se entiende bien, o no lo explico bien, en realidad no es que no se entiende bien, si no se entiende bien es porque no lo explico bien, me frenan y trato de explicarlo mejor. ¿Sí? Pero no sé, ya que se tomaron la molestia de estar hoy en la clase, no se vayan con dudas. Si entienden el método, van a poder resolver prácticamente toda la guía y cualquier problema del examen, sin ninguna dificultad. Entonces, identifico los nodos. Estos nodos van a delimitar lo que se llama ramas en el circuito. O sea, todo camino que una dos nodos, ¿sí? Un camino que une dos nodos sin cruzar con ninguno, sin que cruce ningún otro nodo, es una rama. Por ejemplo, todo este camino, todo este camino es una rama, porque sale del nodo B y llega al nodo A. Desde acá, si yo salgo del nodo B y llego al nodo B, no es una sola rama todo esto, porque pasé por el nodo A. Entonces, este otro camino, que va por la FEM 2, por acá afuera, todo este camino que pasa por la resistencia 3 y la FEM 2 y llega al nodo A, sería otra rama. Entonces, esta sería la rama 1, esta otra, por ejemplo, sería la rama 2, y el camino que pasa a través de la resistencia R2 y va del nodo B al nodo A, sería otra rama, la rama 3. Entonces, en este circuito tendría 3 ramas, ni más ni menos. O sea, yo podría decir, no, pero espera, de acá hasta acá es una rama, cuando sube es otra rama y cuando va horizontal es otra rama. No, mentira, porque de acá hasta acá no uní ningún nodo con ningún nodo. Acá salí del nodo B, pero no llegué a otro nodo. Sigo camino, tampoco llego a un nodo. Sigo camino, acá llega un nodo. Entonces, todo ese camino que hice para salir del nodo B y llegar al nodo A es una rama. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un circuito con muchas ramas, entonces dicen, bueno, acá tengo un nodo, acá se cruzan, tengo otro nodo, acá se cruzan 4 cables, tengo otro nodo, acá 3, tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo. ¿Sí? Yo ya estoy acostumbrado, los veo rápido. No sé la cantidad de circuitos que resolví en mi vida, pero bueno, no solo en física, sino que en electrónica, o sea que. Pero bueno, no es necesario que los vean tan rápido. O sea, fíjense, presten atención, recorren. Y lo mismo pasa con las ramas. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramas. O sea, sí, ¿cómo 10? Pará, a ver. Acá, 1,
Tienen que contarlas así al principio, ¿eh? Van a ir lento, bravo. Y acá hasta acá, una. Entonces, lo importante es, qué sé yo, ¿tengo otro color? Bueno, la marco, ¿sí? La pinto de otro color. Entonces digo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, oh, pará, no. Porque acá pasé a través de otro nodo. Esa no era una rama. Entonces, de acá a acá sí. 7, 8 y 9. No, otra vez. Pasé a través de un nodo. Pará. De acá voy. De acá a acá un nodo. 9, 10. Ahora sí. ¿Sí? Y ven, como ven, tengo ya todo el circuito pintado de verde. O sea, ya identifiqué todas las ramas de mi circuito. Eran 10 ramas, como le dije al principio. Entonces acá tengo un circuito en donde tengo 10 ramas posibles. En ese circuito tenía 10 ramas. Pero bueno, como les decía, es un circuito ya más complicado que me va a llevar mucho más tiempo. En este circuito tengo 3. ¿Se entiende cómo es el tema de las ramas? Son caminos, las ramas son caminos que unen dos nodos, no es que salgo y vuelvo al mismo nodo, unen dos nodos diferentes sin pasar, vamos a poner la palabra cruce acá, sin pasar por otro nodo. O sea, van de un nodo a otro sin pasar en el camino, sin cruzarme con ningún otro nodo en el camino. Entonces, por eso les decía, vieron, yo tenía un nodo acá, un nodo acá y un nodo acá. Si voy por este camino, atravieso a través de un tercer nodo, eso no sería una única rama. Ahora, si voy solo de este nodo a este, bueno, esto sí sería una rama, y este, allá abajo, sería otra rama. Hasta ahí vengo bien. Pero no pasando a través de ese nodo, ya no sería una sola rama. Como ven, son dos ramas. Bien, entonces, Profe, una consulta. sí. ¿Existe la posibilidad de que exista un solo nodo? ¿Y cómo tendría que No, hacer el tema de las no, ramas? Se podría, ¿no? no. Un solo nodo, no. O sea, un solo nodo, por ejemplo, fíjate, O sea, un solo, no un solo sé, nodo un solo sería cruce. una cosa así. Este cable suelto acá no permite la circulación de corriente. Entonces no es parte de un circuito. Este camino se tiene que cerrar por algún lado y retomar. Entonces, sí o sí se me va a transformar en otro nodo. Ok. Podría hacer, qué sé yo, una cosa así, rara, podría ser, ¿sí? Pero bueno, en realidad, este nodo, eh, no es un nodo como tal, estos son como dos circuitos separados que se empalman en un punto, pero la corriente o circula acá o circula acá, no va a haber flujo de corriente de un circuito a otro. En general vas a tener como mínimo dos nodos, ¿sí? Como Listo, mínimo, gracias. o sea, como mínimo cero. Después de ahí pasas a dos. De dos, sí, bueno, qué sé yo, podría tener, ya los nodos sí se pueden presentar de a pares, impares, no importa, pero o no tenés ninguno, tenés dos, como para empezar. Bien, Listo. entonces, tengo identificadas las ramas, ¿sí? Paso uno, nodos. Paso dos, ramas. Dentro del paso 2, si quieren, pueden poner paso 3, es lo mismo, ya acá si no sumamos pasos y pasos, es poner en cada rama una corriente, las corrientes de rama. O sea, por todo este camino va a circular una única corriente, como les decía, como en un cruce. ¿Sí? Si yo tengo una curva, los autos que vengan por este lado, imagínense, estoy parado acá mirando una carrera de auto, todo auto que pase por acá, primero pasó por acá. Y todo auto que venga por acá, salvo que despiste, supongamos que no despista a nadie, que la carrera va en su ritmo normal,
todos los autos que vienen por este lado van a doblar y van a pasar por acá. O sea, no hay forma de que acá aparezca un auto que no haya pasado antes por acá y un auto que pase por acá que después no venga para este lado. O sea, entonces, acá lo mismo. La corriente que sale de este nodo y llega a este, que va por este camino, es una sola corriente. Va a ir toda una sola corriente. Entonces, en cada rama dibujo una corriente. Para cualquier lado. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo acá tengo una corriente I1 que va de acá hacia la izquierda, sube y luego hacia la derecha. O sea, el camino que hace va a ser así y va a ser por acá. No es necesario que ustedes dibujen todo el camino de la corriente. Si les resulta más fácil, pueden dibujarlo. Pero atención porque vamos a dibujar muchas cosas sobre el circuito. Si empiezo a poner números innecesarios, rayas de corrientes innecesarias, esto va a ser un lío, no se va a entender nada y el que más va a perjudicar va a ser a ustedes, que son los que tienen que resolver el circuito. Entonces, no nos olvidemos de escribir nada en el circuito, pero no pongamos muchas cosas de más porque nos va a jugar en contra. Entonces, paso 1, nodos. Paso 2, ramas. O si quieren, corrientes de rama. Porque identificar la rama es ponerle una corriente. Entonces, acá tengo, por ejemplo, habíamos dicho la corriente 1. A esta le habíamos llamado la rama 2. Entonces vamos a poner la corriente 2. Acá sale del nodo B. Va hacia la izquierda, sube, luego hacia la derecha, acá al revés, arranca a la derecha, acá, luego baja, va hacia la izquierda, y esta para arriba, ¿sí? Y 3. ¿Por qué puse esta para allá? Me salió así, la dibujé sin pensar. Esta la dibujé sin pensar y esta la dibujé sin pensar. Usted la pone para cualquier lado. ¿Qué va a pasar cuando lo que yo conozco en este circuito son B1, B2 y las resistencias? Esto yo lo sé. ¿Qué es lo que no sé? Justamente estas tres corrientes. Entonces, en mi problema hay tres incógnitas. En este problema. ¿Sí? No es que en todos los problemas va a haber tres incógnitas. En este problema hay tres incógnitas. ¿Por qué? Porque identifiqué dos nodos, tres ramas, por ende tres corrientes de rama. Por cada rama va a haber una corriente, o sea que la cantidad de ramas y corrientes de rama es la misma. Entonces, lo que a usted le conviene es directamente ver cuáles son las ramas. Pero ¿cómo las identifico? Poniéndole a cada uno una corriente que llamo I1, I2, I3, I4, I5, I6, etcétera, etcétera. Entonces, por cada rama voy a tener una corriente y voy a tener una incógnita. Hay algunos problemas en guía en donde le dicen, esta corriente vale 5 amperes. ¿Cómo? ¿No era incógnita la corriente? Sí, pero ahora esta resistencia no la sé. Bueno, te cambio una incógnita por otra, pero el método es el mismo. Yo lo resuelvo como si supiese todos los componentes y desconociese todas las corrientes. Si después, en realidad, una incógnita me la dan y, por ejemplo, tengo un sistema de ecuaciones X, Y, Z. ¿Cuáles son mis incógnitas? X, Y, Z. No, pero pará, ojo, que te pone esto igual a A y X te dicen cuánto vale y no te dicen cuánto vale A. Lo mismo, me cambias una incógnita por otra, pero tengo que resolver el sistema de ecuaciones. O sea, esto es el objetivo, llegar a un sistema de ecuaciones y resolverlo. Si justo la incógnita no era I3, sino que era R3, no importa. Obviamente que si yo no conozco ninguna de las corrientes y tampoco conozco R3, este problema no tiene solución, porque siempre voy a llegar a un problema con más ecuaciones, con más incógnitas que ecuaciones. Entonces, vamos a partir de la premisa de que las corrientes son mis incógnitas. El método no cambia en absoluto si la incógnita es la FEM o la resistencia y la corriente es dato. Se resuelve exactamente igual. Entonces, tengo un problema con tres incógnitas. ¿Sí? ¿Qué son estas tres corrientes? El paso 3 es identificar en cada componente la caída de potencial. ¿Cómo se hace esto? Escribiéndole un más menos. ¿Para dónde va a ir la caída de potencial? Por ejemplo, como dijimos en la FEM, la pata larga está más potencial que la pata corta. Siempre, en toda la FEM, la pata larga va a estar
a más potencial que la pata corta. O sea, esta va a estar a un potencial positivo respecto de esta, o esta va a estar a un potencial negativo respecto de esta. Entonces le ponemos más al positivo, menos al negativo. Quiere decir que si yo voy desde el nodo B, voy recorriendo el circuito hacia el nodo A y paso de la pata cortita y gordita a la pata larga y flaca, voy a subir de potencial. Entonces, la diferencia de potencial en ese caso va a ser positiva, porque voy a ir hacia una zona de mayor potencial. Si yo decidí venirme al revés, ahora me cruzo con alguien que está volviendo, esta persona va a pasar de la pata larga a la pata corta, entonces va a ir a una zona de menor potencial, ¿sí? Entonces va a bajar su potencial, entonces la diferencia de potencial me va a dar negativa. Si yo hago la diferencia final menos inicial, ¿sí? Como el final es menor que el inicial, me va a dar negativo. Y en el otro caso me va a dar positivo. Depende cómo yo vaya a analizar esta diferencia potencial, me va a dar positivo o negativo, y eso básicamente va a estar determinado por los signos que aparezcan en ese componente. En el caso de las resistencias siempre se oponen a la circulación de corriente. Entonces, por donde entra la corriente, entrada-salida, por donde entra la corriente va a estar a más potencial que por donde sale. O sea, la resistencia va a frenar, entonces va a provocar una caída de potencial a la circulación de corriente. Entonces, por donde entra la corriente va a estar positivo y donde sale la corriente va a ser la pata negativa. En este caso, entra por la parte de la izquierda, positivo, sale por la derecha, negativo. En este otro caso, la corriente baja así, entra por la derecha, positivo, la corriente viene hacia abajo y dobla, acá va de derecha a izquierda, sale por acá, este negativo. Acá en la resistencia 2 va de abajo hacia arriba, o sea, entra por abajo, sale por arriba. ¿Vamos hasta acá? Profe, Ya. perdón, ¿me Sí. podría repetir esa última parte de cómo me di cuenta cuando entra y sale? Bueno, vos ya dibujaste una corriente. Vos decís, pero Sí. uy, si la corriente la dibujé mal, no importa. Para vos, hasta el final del problema, la verdad absoluta va a ser las corrientes como vos las dibujaste. Yo esta corriente I1 la dibujé de derecha a izquierda, o sea, si la quiero dibujar completa, acá iría así, subiría y doblaría así. Esta corriente I2, acá dobla y baja, luego vuelve a doblar y va de acá para acá. Y llega hasta el nodo B. Recordamos, la rama es solo este tramo. El nodo A al nodo B yendo por la derecha, pasando por B2 y pasando por R3. Todo eso es una rama, por toda esa rama circula la corriente 2. Y la corriente 3 circula por la rama del medio, que va desde el nodo B hacia el nodo A. ¿Por qué la pusiste para arriba? No se me antojó, no, me salió así, ni lo pensé. Dibujé para cualquier lado las corrientes. Porque como no importan, ustedes la dibujan para cualquier lado. No, yo siempre la voy a dibujar todas para abajo y todas para la derecha. No, no hay problema. Da igual. Si otro dice, no, yo para donde salga, perfecto también, está todo bien. Para donde dibujan la corriente está todo bien. Lo que no está mal es si ustedes acá le ponen I1, I2 y 3, ponen tres corrientes por la misma rama, eso entre comillas está mal, después se soluciona, pero se complican ustedes, agregan más incógnitas. Uy, tengo como 8 incógnitas. Llame, I1, I2 y 3, que eran todos por la misma rama, o IA, y B y C que le llamaste, esas son todas iguales. Ah, claro, tenés razón. No tenés tres incógnitas, te haces una. O sea, si ustedes la dibujan mal, bueno, eso le puedes jugar en contra. Entonces, una vez que yo tengo dibujada la corriente y veo bien cómo circula esa que yo identifiqué, me fijo en cada una de las... En la FEM, arranco con la FEM. Acá les conviene, en esto, ¿sí? Poner primero la de la FEM. La de la FEM es pata larga positiva, pata corta negativa. ¿Está? Larga, corta, o ancha y flaquita, como quieran verlo, larga y corta, siempre positiva, siempre negativa. Esto siempre así. No importa si hay corriente, no hay corriente, si la corriente va para abajo, para arriba. Ven, acá la corriente va hacia arriba y acá va hacia abajo. Sin embargo, las dos FEM están para arriba. ¿Pero cómo? ¿Está positiva arriba? No importa. La larga siempre es positiva, la corta siempre es negativa. En la resistencia sí
depende de la corriente. Entonces, por donde la corriente entra, en el caso de R1, la corriente entra por la izquierda y sale por la derecha. O sea que por donde entra es positivo y donde sale es negativo. La resistencia, acá, donde entra es positivo y donde sale la corriente es negativo. Entonces, obviamente, tiene que entrar por acá y salir por acá. Si está al revés, si la corriente va de acá para allá, entra por acá y sale por acá. ¿Sí? Entonces, la resistencia 3, que la corriente bajaba y doblaba para acá, entra por la derecha y sale por la izquierda. Acá entraba por la izquierda y salía por la derecha. Al revés. En R1 y en R3, por cómo yo dibujé las corrientes, me quedaron al revés. Por eso que en esta me quedó positivo de la izquierda y acá me queda positivo el de la derecha. Y en I3 yo la dibujé de abajo hacia arriba. O sea, entra por abajo y sale por arriba. Entonces, este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. ¿Ahora sí? Sí, buenísimo, gracias. ¿Verdad? Bien. Entonces, paso 3, identifico los más menos. ¿Sí? En cada componente. Bien. Seguimos. A ver si tengo. Voy al circuito. Vamos a. Acá, hoy voy a ir despacio. Voy a hacer reiterativo, pero como les digo, si aprendemos este método, ya tenemos bastante resuelto. 1, nodos, siendo así, se lo vamos memorizando. 2, corrientes de ramas y las corrientes, como quieran. 3, los delta B, o sea, poner los más menos en cada componente. Teníamos así, teníamos aquí para acá. 1, 2, 3, más menos. Este venía por este lado y salía por este iba de abajo hacia arriba, este iba de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien, ya llegué hasta el paso 3. El paso 4. Tengo que escribir las ecuaciones para resolver mi sistema. Como les decía, tiene 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo que tener? 3 ecuaciones. ¿Sí? Voy a tener ecuaciones de nodos. Ahora vamos a ver las ecuaciones de nodos. Lo primero que voy a escribir son las ecuaciones de nodos. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de nodos, yo voy a escribir las ecuaciones de todos los nodos menos 1. Siempre menos 1. Tengo 2 nodos, en este caso tenía el nodo A y el nodo B. Solamente de esto me va a servir una ecuación. La otra va a ser linealmente dependiente de la primera. Tengo 3 nodos, voy a escribir 2 ecuaciones. Tengo 10 nodos, voy a escribir 9 ecuaciones. Siempre, no importa la cantidad de nodos que tenga, una me sobra porque es linealmente dependiente de las otras dos y no completa mi sistema de ecuaciones. O sea, me sobra. ¿La puedo escribir? Sí, pero no aporta ningún dato ni ningún. O sea, no sirve para nada. Es como que yo escriba la ecuación x igual a y, voy a escribir otra, y igual a x. Escribiste la misma ecuación. ¿Qué me querés despejar con eso? ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? Lo mismo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Mentira, no tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Tengo la misma ecuación escrita de 2 maneras diferentes. Entonces, por eso siempre un nodo, no importa la cantidad que tenga, siempre un nodo sobra. ¿Cómo son las ecuaciones de nodo? Tengo que sumar todas las corrientes que entran e igualarla a todas las corrientes que salen. Por lo que lo mismo, a todas las corrientes que entran, le resto las que salen y igual a 0. Es la misma ecuación. ¿Sí? O sea, háganlo de la forma que les resulte más fácil. Yo en general igualo las que entran con las que salen para nada. Entonces vamos a escribir la del nodo A. Vamos a escribir después también la del nodo B, pero la vamos a tachar porque solo una nos sirve. Puedo tachar la del A, o sea, tengo que tachar una. Por la cual, es más, ustedes dicen, yo escribo todas, esa es buena también, escribo todos los nodos y después tacho por ahí la ecuación más larga, para que no moleste, o tacho
Está bien, eso puede ser una buena... En este caso nos van a quedar iguales, pero bueno, ustedes tachan la que no quieran. No va a cambiar la resolución del sistema, tampoco va a cambiar mucho la complejidad. Pero voy a checar un poquito así podemos ver eso. Por ejemplo, en el nodo A tenemos que la corriente 1 entra al nodo, va hacia el nodo. Lo mismo que la corriente 3. Sin embargo, la corriente 2 sale del nodo, ¿sí? Sale del nodo A y va hacia el nodo B. La corriente 2 sale del A, va hacia el B. La corriente 1 sale del B y va hacia el A. Entonces, en el nodo A, la corriente 1 entra y la corriente 3 también. La que sale es la corriente 2. Si me fijo en el nodo B, tengo que entra la corriente 2 solamente y sale del nodo B la corriente 3 y la corriente 1, que va del nodo B al nodo A, sale la corriente 3 y la corriente 1. Acá queda obvio que tengo la misma ecuación, cambiado, es lo mismo que x igual a y e igual a x. ¿Sí? No son dos ecuaciones. Acá lo mismo, ¿ven? Hemos cambiado de lugar. Entonces, ¿cuál de las dos me sirve? Cualquiera, porque es la misma. Entonces, una la tacho. No, me hubiese gustado la de abajo. Bueno, no importa. Una la tacho. ¿Sí? Entonces, todas las corrientes que entran iguales a todas las corrientes que salen. Si esto lo quieren poner dos restando al otro lado, y ponerlo a cero, a gusto del consumidor. Bien, esta sería la ecuación más fácil. Podemos arrancar, les conviene arrancar por la de los nodos, que es la más fácil. Y la otra ecuación que vamos a poner es entonces 4 ecuaciones, nodos, corriente que entran igual a corriente que salen. Y la otra ecuación que vamos a poner, que esta sí requiere un poquito más de elaboración, vamos a ponerle esto A y B, porque es todo parte del paso 4, escribir las ecuaciones, son las ecuaciones de mallas. Bien, las ecuaciones de mallas, les diría que, entre comillas, es la parte de más tengo que prestar un poquito de atención hasta que me acostumbro, ¿sí? Hasta que me acostumbre al método y luego ya voy a tener problemas. Pero, ¿cómo se aplican las ecuaciones de mallas? Bueno, igual que los nodos, lo primero que tengo que hacer es identificar las mallas para escribir las ecuaciones. ¿Qué es una malla? Una malla es un camino cerrado, así como una rama era un camino que iba de un nodo a otro nodo, esa era una rama. Una malla es un camino cerrado. Por ejemplo, si voy del nodo A al nodo B, bueno, nada, es un camino abierto. Un camino cerrado es salir del nodo A y llegar de nuevo al nodo A. Por ejemplo, si bajo por acá, vuelvo por acá, doy la vuelta así y llego hasta acá al nodo A, todo esto sería una malla, porque es un camino cerrado. Todo este conjunto de ramas sería una malla. Si voy así, el nodo A, doy la vuelta por acá, esto sería otra malla. Pero si yo no quiero salir de un nodo, salgo de este punto y doy toda la vuelta por acá afuera, también hago un camino cerrado. Y todo este conjunto de ramas que rodean el circuito también sería otra malla. El problema que yo tengo acá
es que ya tengo una ecuación de nodos. La ecuación del nodo A, por ejemplo. Primera ecuación. Tengo la ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 3. O sea, tengo 1, malla 1, malla 2, malla 3. Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Pero en este problema tenía 3 incógnitas. O sea que me sigue sobrando una ecuación. La de los nodos no, porque la de los nodos ya taché la del nodo B que dije que me sobraba, si no hubiese tenido 5 ecuaciones. Entonces, los nodos ya estoy bien. Tengo las ecuaciones que necesito. Me está sobrando las mallas. Lógico, porque la malla de afuera es una combinación de la malla 1 y la malla 2. La malla 3 es una combinación de la malla 1 y la malla 2. O si ustedes lo quieren ver, la 2 es una combinación de la 1 y la 3, o la 1 es una combinación de la 2 y la 3. O sea, de estas tres ecuaciones, una es linealmente dependiente de la otra. ¿Cuál saco de todas estas? Bueno, para que no me queden, sobre todo en circuitos con varias mallas, ¿sí? Como les decía, tengo así, así, así. De hecho, podría tener otra cosa así, ¿sí? Varias mallas. Esperen que voy a ver si lo puedo dibujar un poquito mejor, como para que vean. Vamos a hacer sí, 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 sí. Tendríamos un nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá abajo. Esto no sería un nodo, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Ojo, porque en algunos dibujos de circuito le ponen puntitos acá también. Pero te dije que esos no son nodos, son cables doblados simplemente. Estos sí son los nodos. Entonces, una forma de elegir las mallas para que no me quede un sistema linealmente dependiente como este, que me sobran ecuaciones, es elegir la malla mínima, entre comillas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué llamo yo la malla mínima? No sé si existe lo de la malla mínima, lo inventé yo, ¿sí? ¿Qué le llamo yo la malla mínima? A todo camino cerrado que no encierre nada en su interior. Por ejemplo, vamos con el lápiz verde, y lo más grueso posible, ¿sí? Entonces, esto sería para mí una malla, este camino cerrado, porque no encierro nada en su interior. Esto no sería una malla para mí, porque encerré algo acá adentro. Entonces, tomo esto, este camino, vamos a ver así, adentro. Este camino sería la malla 1. Este otro camino sería la malla 2. Este otro camino sería la malla 3. Y este otro camino, que es un camino cerrado, sería la malla 4. No me tiene que quedar ninguna malla sin considerar, por ejemplo, así, así, y así. Bárbaro, listo. ¿Y esto? Claro, no, acá hay otra malla. No me tengo que olvidar de ninguna. Pero tomando, ¿sí? El camino que no encierre nada, todos los caminos cerrados posibles, pero que no encierran nada, por ejemplo, el de afuera no lo puedo tomar porque encierro todo. Este otro camino, rojo, este camino no lo podría tomar, porque acá cerré una rama acá en el medio, me quedó cerrada, ¿ven? Una rama. Entonces, ese no es posible. Este tampoco, me pasaría lo mismo. Tengo encerrada acá una rama. ¿Sí? Este, como les decía hoy, este tampoco. Tengo acá encerrada otra rama y me queda encerrada entre medio. Este, de nuevo, así, tampoco. Entonces, se ven a simple vista, se identifican, ¿ven? A ver si, por acá. Se identifican, ¿ven? Tengo una acá, dos, tres, esta grande, cuatro. Se identifican bastante fáciles las mallas. Pero esas, las mallas que yo le llamo la malla mínima, la malla que no me cierran ninguna rama entre medio, no me cierra ningún otro ramo del circuito, no me queda encerrado en ese camino. ¿Sí? Como ven acá. Bien.
En este circuito de acá arriba, que les estaba dibujando, entonces, mis mallas serían esta y esta. Tendría dos mallas. Una, dos. Tengo un nodo, malla 1, malla. Una, dos, tres ecuaciones. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Y ahora sí logro armar mi sistema de ecuaciones. Bien, ¿cómo escribo las ecuaciones de mallas? Que sería la última parte que me falta resolver. Dos. 1, identifico los nodos. 2, las ramas. Pongo en cada rama una corriente. 3, pongo las diferencias potenciales más menos, que ahora lo voy a usar. Hasta ahora no lo he usado, esto, ahora lo voy a usar. Entonces, nodos, lo voy a hacer rápido. A, B, corrientes de rama, y 1, y 2, 3. La dibujo siempre igual para seguir con el programa que me había planteado en vida, no porque tengan que ser así las corrientes. Diferencia potencial, más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. ¿Sí? Ahora voy haciendo todos los pasos que ya hice, por eso lo hago más rápido. Ecuación de nodos. Y1 más I3 entraban al nodo A, igual a I2, era el paso 4, las ecuaciones. Nodos, mallas. La malla 1 es esta, la malla 2 es esta. Vamos con la malla 1. ¿Cómo se hacen las ecuaciones de mallas? La ecuación de mallas se hace de la siguiente forma. Arranco de un nodo, por ejemplo el nodo A, y voy a empezar a recorrer la malla 1, en este caso, para cualquier lado, da lo mismo, o puedo ir arrancar para allá y volver, o ir para abajo y dar la vuelta por acá. Lo importante es que salga del nodo A y llegue de nuevo al nodo A. O salga del nodo B y llegue de nuevo al nodo B. Puedo salir de otro punto, por ejemplo de acá, pegar la vuelta y volver al mismo punto. Mientras recorra todo el camino, no importa dónde salga. Yo, personalmente, siempre salgo de un nodo para no olvidarme de dónde salí. Nada más. Pero no tienen por qué arrancar de un nodo. Yo voy a arrancar del nodo A. Y la voy a empezar a recorrer en sentido horario las dos. ¿Por qué? Porque se me antojó. No importa para qué lado la recorro. No importa para qué lado la recorro. Mientras que salgan del nodo y lleguen de un punto, vamos a sacar la palabra nodo, mientras que salgan de un punto y vuelvan al mismo punto, recorriendo la malla esa que ustedes identificaron, no hay ningún problema. Salgo de A y voy a ir hacia abajo, ¿sí? Voy a seguir este camino y voy a empezar a doblar. Voy hacia abajo. Acá me encuentro el primer componente. Como voy de menos a más, estoy subiendo. Tengo una subida de potencial que en la resistencia 2, creo que era esta 3 y esta era la 1, en la resistencia 2, la caída de potencial es la ley de Ohm. I3 por R2, corriente por resistencia. Positiva, pero ¿cómo? Si no es una resistencia, es una caída de potencial. No me importa. Eso es el concepto de resistencia. La resistencia representa para la corriente una caída de potencial porque se opone a la circulación de corriente. Bueno, eso sirvió para poner estos simbolitos, ese concepto. Que por donde entra la corriente es positivo, por donde sale es negativo. Por eso su caída potencial. Pero como yo voy de menos a más, es una subida. O sea, yo tengo una escalera de acá hasta acá, ¿sí? Yo miro esta escalera, así. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Esta escalera es para subir o para bajar? Bueno,
donde yo estoy parado, obviamente, esta escalera para subir, pero no porque la escalera se fabricó solo para subir. El tipo que está acá arriba va a decir, no, esta escalera es para bajar. ¿Sí? Lógico, está arriba. La escalera es tanto para subir como para bajar. Depende cómo yo la recorra, será, en ese caso, si es para subir o para bajar. En este caso, como yo voy de menos a más, es una subida de potencial, aun cuando es una resistencia. Atento con eso porque muchos ven una resistencia y la ponen negativa, porque es una resistencia. No, va a depender de cómo yo recorra la malla. Es más, si hubiese salido no pegando la vuelta por acá, hubiese ido de más a menos. Pegando la vuelta para el otro lado, este hubiese tenido un signo negativo. Pero como yo arranqué del nodo A y se me dio por ir para abajo, porque sí, yo voy de menos a más. Entonces positiva. Sigo caminando y acá, de nuevo, sigo caminando, no encuentro con nada, me encuentro con una FEM. Voy a ir de menos a más. Otra vez una subida que vale B1, le habíamos llamado. Y esta B2. La FEM es la FEM. La diferencia potencial de la FEM es lo que me dice la etiqueta. Se supone que yo todas las resistencias y todas las FEM las conozco. Es decir, pero esa no me la dieron. No importa. Después cuando despejes, despejas esa. En lugar de despejar la corriente, vas a tener que despejar esa FEM. Sigo viaje. Me encuentro con otra resistencia. Acá voy de más a menos. O sea, bajo, bajo y 1 por R1. Siempre la corriente que pasa por la resistencia. La corriente que pasa por la resistencia. Por eso acá es I3 por R2 y acá es I1 por R1. Negativo, porque como a mí se me antojó caminar, voy de más a menos. Y de nuevo llego al nodo A. Entonces, todo esto lo iguala a cero. Porque hice un camino cerrado. Lo que les decía hoy, la energía en el circuito se transfiere de componente a componente. Pero no es que se desaparece de la nada o aparece de la nada energía. Se pasa de la FEM a las resistencias y después, bueno, la resistencia la disipará en calor. Problema de ella, que hace con la energía la resistencia. Pero digo, lo que sale de la FEM va para la resistencia. Bien, entonces eso me da que en el camino cerrado la suma de todos los potenciales me da cero. ¿Sí? Lo que gano de energía potencial lo pierdo en otro lado y así sucesivamente. Si vuelvo al punto de partida, ¿sí? El potencial me da cero. Lo mismo que el concepto de potencial. Si salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, ese punto consigo mismo no puede tener diferencia de potencial. ¿Sí? No puede haber diferencia de energía potencial, dado que el potencial es conservativo. Bien. Hagamos, ya que estamos, la malla 2 y completamos. Total, tampoco está complicado. Y si lo vamos viendo, entonces, voy a salir del B, en este caso, para probar. Y lo voy a recorrer para el otro lado, ya que esta la recorrí. No importa, recorro así. Ahora, salgo por abajo, subo y después vuelvo a bajar por acá. Entonces arranco del B, empiezo a caminar, primera resistencia. Voy de nuevo, de menos a más. Como voy de menos a más, subo. Subida de potencial. R3, ¿qué corriente está pasando por esta? I2. ¿Sí? I2 por R3. Che, pero I2 va para... No me importa. Ahora me fijo solo en esto. Por eso era importante poner estos más menos. Para las mallas, solo me interesan los simbolitos más menos que puse en el paso 3. ¿Sí? Sigo camino. Voy de menos a más. De nuevo, otra subida. Voy de menos a más. Entonces, B2. Sigo camino. Llego al nodo A. ¿Y acá termina? No. Ojo que esta vez empecé de nodo B. O sea, acuérdense de qué nodo empezar. Sigo viaje. Voy de menos a más. Voy de menos a más. Otra vez subida. De nuevo. Y 3 por R2. Mira. 3 por R2. Igual a 0. Fíjense un detalle. Todo positivo igualado a 0. Algo acá no está funcionando. ¿Por qué? Porque seguramente alguna de esas corrientes va a ser negativa. No cabe duda. Además, así como le dibujé, casi con seguridad que I2 me va a dar negativa, pero eso a ustedes no les tiene que importar. No tienen que adivinar nada en la resolución de circuito. No tienen que adivinar nada. Tienen que suponer corrientes arbitrarias, tienen que poner
los signos más y menos de acuerdo a esas corrientes que supusieron y despejar. Si cuando resuelven alguna corriente de negativa, listo, mira, la dibujé al revés. ¿Qué pasa? Nada. De última, si a mí me dicen dame la respuesta final como debe haber quedado, pueden volver a dibujar el circuito, ¿sí? De última, vuelven a dibujar el circuito y le ponen las corrientes como realmente deben ir. Yo les aconsejo que no redibujen, o sea, esta corriente va para abajo y vale menos 5 amperes. Bueno, ya el signo está implicando que esa está dibujada al revés. Si ustedes dibujan para el otro lado y le dejan el menos 5 al final, pero escúchame, es negativa y va para abajo, va para arriba y es positiva, es negativa y no queda claro, entonces le ponen incompleto, ¿sí? No se entiende. Pero bueno, ustedes plantean una situación de corriente supuesta, la resuelven y dicen, bueno, de acuerdo a lo que yo supuse, estos son los resultados. Esta corriente de 2 amperes, esta de 3, esta de 4, esta de menos 8, o sea que ya está, te estoy diciendo que va para el otro lado. Esta de, ¿sí? Bien. Fin. ¿Sí? Fin es, ojo, resolver el sistema de ecuaciones, pero eso no me voy a poner a resolverle un sistema de ecuaciones. Por suerte son todas ecuaciones lineales, o sea, no hay cuadráticas, no hay logaritmos, no hay nada, son dos sumas y productos. O sea que, nada. ¿Cuáles son mis incógnitas? Acá me quedaba, era y1 más y3, acá la tengo acá arriba, y1 más y3 igual a y2, ¿sí? Incógnita, 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 incógnita. Nada. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, claro. Pero bueno, eso debería ser un trámite a esta altura del partido. El método, llegar hasta ese sistema de ecuaciones, sería lo complicado. Me quedaron 8 incógnitas. 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Qué fiaca me da despejarlo. Pero bueno, es fiaca. No pueden decir que no lo pueden despejar, porque son todas ecuaciones simples. No es que le queda el arco tangente del seno cuadrado del logaritmo de la raíz de... Nada, es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, igual a esto más esto. Se acabó. O sea, despejan de ahí el sistema de ese sistema de ecuaciones, despejan las incógnitas. Preguntas hasta acá, algo que quieran que repasemos, algún paso que fui muy rápido. Insisto, queda media horita, me quedan un par de detalles más simples para afinar, que si no llego igual, se los voy a derivar a Julián para que lo explique el miércoles. Pero esto es el grueso de esta unidad. Tienen los primeros ejercicios que son aplicar una ecuación y hacer una cuenta, calcular la corriente o calcular la resistencia, es eso, aplicar la definición y sacar la cuenta, o resolver un circuito. Después aparecen, en esta guía, aparece potencia, que es lo mismo que los primeros, la potencia es una ecuación, ¿sí? Como la energía que vimos antes, aplicar una ecuación y calcular la potencia, ¿sí? Es B por I, la potencia. Tengo B, tengo I, multiplico y esa es la potencia. Esas dos partes de esta guía son más conceptuales, si quieren, que vean la teoría, si llegan, o si no la vieron, vean la parte de potencia y demás. Bueno, si no vieron nada, bueno, no importa, vean todo. Este método tal vez esté explicado en la teoría, tal vez esté con algunas variantes, pero es el método de resolución de circuitos. Lo que es cálculo y resolución de problemas son circuitos en esta unidad. Y es seguir este método, a rajatabla, practicarlo varias veces. La ideal es que ustedes lo practiquen la mayor cantidad de veces posible, pero la mala noticia es que las otras unidades que entran en este examen son más complejas como las primeras, ¿sí? Como la de campo. Ahora, como campo eléctrico, eso empieza otra vez campo magnético y leyes, otra vez empiezan las leyes. Por eso, esta parte es bastante simple, es aprender este método y seguirlo resolviendo un circuito. Es como, qué sé yo, la resolvente. Aprendí la resolvente, te puedo resolver 500 cuadráticas. O sea, se aplican las resolventes. Poner A, B, C, B cuadrado más menos la raíz y hacer las cuentas. Esto no es tan fácil como una resolvente,
pero son 4 o 5 pasos que son siempre los mismos para resolver cualquier circuito. Por eso es interesante que ustedes lo practiquen, que lo sepan, que entiendan más o menos qué están haciendo en cada paso, pero sobre todo que aprendan a dominar el método. Con eso van a poder resolver cualquier circuito. Pero que lo hagan ahora, no inviertan tiempo en resolver circuitos, que yo creo que acá hay solo 10 presentes. La mayoría va a invertir tiempo en la resolución de circuitos, sacándole horas de práctica a los otros temas que son muchísimos, son más complicados que esta parte de circuitos. Entonces, si tienen que perder tiempo en los otros temas que son, primero, más determinantes en general en las notas y en todo, más destacados en física que la resolución de circuitos, y son más complejos. Entonces, se dediquen ahora a practicar este método, apréndanselo bien, rápido, y sigamos adelante, no perdamos clases con esto. Los chicos que no estuvieron hoy, o se ponen a tiro rápido con estos temas, o bueno, van a tener que invertir tiempo que van a necesitar para ver las otras unidades que, como les digo, son más complejas que esta unidad. Está bueno practicarlo esto porque es fácil. Ya tengo un ejercicio asegurado del examen, prácticamente, porque seguramente va a haber un circuito y ya está, listo. Con esto resuelven cualquier circuito. Son siempre iguales. ¿Qué queda por ver acá? Y con esto ya terminamos por hoy. Con Julián, practiquen. O sea, ¿qué tienen que hacer? Eso que yo les digo, háganse una cosa así. Si quieren ya agrandarse un poco más, hagan 3 mallas. Le dibujan los componentes, una resistencia acá, otra FEMA acá, otra resistencia acá, otra por acá, otra por acá. Y le pueden seguir, otra FEMA acá, otra acá. Cuanto más largas se le van a hacer las ecuaciones, más largo se va a hacer el despeje. Decís, bueno, no, hacemos menos. Pongo una FEMA acá y una resistencia acá. Bueno, acá le va a dar todo cero. O sea, entonces, ni muy ni tan tan. O sea, traten de ir poniendo mallas, 2, 3, 4 como una locura, no pongan más de 4 mallas, porque van a tener como 8 ramas, van a tener 8 ecuaciones con 8 incógnitas, que lo único que vas a hacer, pueden practicar hacer el sistema de ecuaciones y no despejarlo, pero bueno, alguna prueba, alguna práctica de despeje de los sistemas de ecuaciones, hagan, porque si no, después es como de decir, no, miren, yo no entreno, miro videos por la tele nada más y después salgo a correr la maratón. Hermano, si no corriste nunca, solo viste videos de cómo correr, el día que quieras correr, te vas a calambrar a los 100 metros. Esto es lo mismo, o sea, no es necesario que resuelvan todos los sistemas de ecuaciones si ya saben cómo hacerlo, pero bueno, practíquenlo un poquito. Bien, ¿qué queda por agregar en esto? Y con esto ya se acaba. Lo que queda por agregar, vamos a hacerlo. Si lo tengo bien. Sí. Vamos a hacerlo acá. Lo que queda en este por agregar son los capacitores. El capacitor, que vimos hasta ahora, ¿qué sucede con el capacitor? A medida que las cargas vienen, acá, por ejemplo, los electrones, acá sí se me empiezan a acumular en esta placa. Y por ende, van a empezar a salir electrones de esta, ¿sí? A irse electrones de esta y llegar acá. La corriente circula, porque por cada electrón que viene acá, uno sale de este lado. Entonces, si este se carga negativamente, esta se carga positivamente. Entonces voy a tener Q menos Q en los capacitores. Pero ¿qué sucede? Como a medida que esto se va cargando, la diferencia de potencial en el capacitor, a medida que se va cargando, va cambiando, esa diferencia potencial variable me condiciona a la corriente, hace que la corriente no sea constante. Pero pará, ¿no era en circuito corriente continua? Sí. Entonces, ¿cómo la corriente no es constante? Acaba de decir que tiene que ser siempre constante. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el capacitor se está cargando, la corriente puede variar.
puede variar. Por lo tanto, los capacitores, nosotros los vamos a considerar cargados, o sea, lo que le llamamos en su estado final, si quieren, o lo que es lo mismo en estado estacionario, o en estado permanente. Estos son todos sinónimos para describir que el capacitor ya quedó. Ya no se carga más ni se descarga más. ¿Está? Los capacitores no se cargan más ni se descargan. No se carga ni se descargan. Están en su estado final. Pueden estar cargados, pueden no tener carga, pero como sea, no cambia eso en los circuitos que nosotros vamos a analizar. ¿Qué implica que el capacitor ya esté listo? Implica que por el capacitor no puede circular más corriente, porque si empieza a circular corriente, siguen viniendo electrones, se siguen yendo electrones y el capacitor se me sigue cargando o se me sigue descargando. Entonces, si el capacitor ya está listo es porque por el capacitor no circula más corriente. Si yo tengo un capacitor acá, eso me dice que I1, que yo le había dicho, le había dibujado acá, I1 es igual a 0. Esto hace que desaparezca esta incógnita. Pero ¿qué pasa? La caída en el capacitor aparece como una nueva incógnita. Pierdo una, pero gano otra. O sea, en definitiva, me termina quedando el mismo sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos eso? En este caso, el capacitor son dos plaquitas paralelas de igual longitud, a diferencia de la FEM, se distingue porque una es más larga, más ancha, y la otra es más flaquita. La pueden dibujar así también la FEM, por ahí esta no es tan gorda, pero sí, una más corta y otra más larga, eso siempre. La más larga la positiva, más corta la negativa. En cambio, el capacitor son dos placas iguales. ¿Sí? Así o así, no importa cómo esté, pero siempre son de la misma longitud. Entonces, ¿qué hago con el capacitor? Le llamo BC, así como esta había llamado B1, a esta le había llamado B2, a esta le llamo BC. Por ejemplo, BC1 puede ser porque puedo tener más de un capacitor. Ahora vamos a ver qué pasa si tengo más de un capacitor. En este caso tengo BC1. ¿Qué hago? El método igual que antes. Pongo las corrientes, las ramas, los nodos, hasta acá va todo igual. En el paso 3, que tenía que poner los más menos, el capacitor lo trato como una resistencia. Si la corriente va para allá, le pongo más menos. Si la corriente va para el otro lado, le pongo más menos. La realidad es, pero para esta corriente no iba a ser cero. Sí, sí, pero después le ponemos cero. De movida no. A esta la llamamos I1, a esta la llamamos I2, a esta la llamamos I3, ¿sí? Le habíamos llamado. Acá venimos todo igual. Y a esta, al capacitor, en principio, esto lo hago yo, no tienen por qué ser así, pero háganlo así porque evitan después malos entendidos. Entonces, como fue la corriente, le pongo más menos. Igual, BC es una incógnita. ¿Qué pasa si le da menos 5 volts? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo que puse acá estaban al revés. El más menos era para el otro lado. No importa. La resolución del sistema de ecuaciones solo le va a decir si esto que ustedes escribieron, que básicamente era porque dibujé mal I1, si esto que yo escribí está bien o está mal. Si esto me da positivo, listo. Así es como están las placas de capacitor. Esta es la positiva y esta es la negativa. Si esto me quedó menos 5 volts, ojo, que esto me quedó al revés. Esta era al final la positiva y esta la negativa. Ojo, porque me quedó negativa. Pero es el único detalle que ustedes, conclusión, van a llegar al final del ejercicio. A priori eso no lo van a saber, entonces le ponen el más menos como una resistencia. Por donde entra la corriente más, donde sale es menos. Igual que una resistencia. Y después, ¿qué hago? Nada. Escribo la ecuación de esta malla. ¿Sí? Entonces teníamos, sí, esta era R2, 1, acá teníamos I1, acá teníamos I3, acá ahora tenemos BC1 y acá tenemos B1.
3 más menos así, más menos así, más menos así. Entonces, reescribo la ecuación de esta rama. Voy de A, había pegado la vuelta por abajo, hasta A de nuevo. Entonces, arranco. Voy de menos a más y 3 por R2. Eso ya lo voy a escribir. Acá voy de más a menos. O sea, caigo. Voy de más a menos. ¿Sí? B1. Acá voy de menos a más. Subo, más B1. Acá voy de más a menos. De nuevo caigo. Y 1 por R1. Igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. ¿Está? ¿Qué pasa? Y1 vale 0. Y1 vale 0. Ya no es más incógnita Y1. Esta es incógnita. De nuevo, me van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No hay ningún problema. ¿Se entiende? La parte del capacitor. En general, en el capacitor, la incógnita no es la caída en el capacitor, es la carga del capacitor. Pero como yo sé que capacidad es Q sobre delta B, si calculo delta B, lo multiplico por la capacidad y tengo la carga. O si ustedes quieren, en lugar de poner PS1, pueden poner Q1 sobre C1. ¿Sí? Porque pasar este dividiendo y multiplicando. O sea, pueden reemplazar esto acá. Y ya despejan de una, porque la capacidad es dato, como les decía, en general los componentes son todos datos, y mi incógnita es la carga del capacitor. ¿Sí? Calcular las corrientes en el circuito y las cargas en los capacitores. Pero yo calculé la caída en el capacitor. Despejan, o de última, si quieren, en lugar de poner BC1, pueden poner Q sobre C. Entonces, acá directamente ponen 1 sobre C1, ¿sí? Donde está mi incógnita, y si hay otro capacitor, Q2 sobre C2, y así. Y si quieren poner BC, calcular BC y después hacer la cuenta, a voluntad de cada uno, ¿sí? La carga va a ser esa B por el capacitor. Después, una vez que la calcularon, la multiplican por la capacidad y ya tienen la carga. Listo. No cambia mucho. Lo único que si tienen varios capacitores, tienen que hacer eso en cada capacitor. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si ustedes llegan a tener más de un capacitor, pero en la misma rama, o sea, podría estar acá arriba, por ejemplo, el capacitor, o los dos uno al lado del otro, si están en la misma rama, no tienen por qué ser iguales, dos capacitores cualesquiera. Yo acá tengo BC1, no lo voy a saber, y BC2 no lo voy a saber. Lo que sí va a saber es que I1 vale 0. Pero ¿qué pasa? Sacaron una incógnita, pero agregaron dos. O sea, yo no sé ni Q2 ni Q1. Porque no sé ni B2, ni BC2, ni BC1. Pero ¿qué sucede? Cuando están en una misma rama, capacitores, es más, voy a buscar este más grande para que se note que son distintos. Todo electrón que llegó acá implicó que se fue de acá. Y este electrón que se fue de acá llegó a esta placa y se fue otro de esta. Entonces, todos los electrones que aparecen en esta placa es porque se fueron de esta. O sea que la carga positiva que este va a tener que ser igual a la carga negativa que este otro va a tener. ¿Qué dice esto? Que si están en una misma rama, las cargas de los dos capacitores son iguales. No importa lo que valgan los capacitores. O sea, la caída no va a ser igual. Porque al tener la misma carga de diferente capacidad, la cuenta me da distinto. Pero si dos capacitores están en una misma rama, se dice habitualmente que uno se carga a expensas del otro. Por ende, los dos se van a cargar con la misma carga. Entonces, acá las caídas son dos incógnitas. Pero si yo en lugar de plantear la caída, les decía, lo planteo como Q2 sobre C2 y Q1 sobre C1, en realidad esta Q es una sola incógnita. No tengo dos incógnitas. Parece que tengo dos, pero tengo una sola. Entonces, si ustedes directamente lo plantean como Q, bueno, acá se nota a simple vista que tiene una sola incógnita. Vos decís, uy, me quedaron dos incógnitas. Para reemplazarlo por esto. Ah, está bien. Ahora si lo reemplazo por esto, tengo una sola incógnita. Entonces, si ustedes quieren de una, pueden poner Q sobre C. Cada capacitor
Cada carga con cada capacitor, esto va a ser la caída en los capacitores. Y ya Q es en general la incógnita que ustedes le van a preguntar. Y con la ventaja de esto, también es que si tienen dos capacitores en una misma rama, o más de dos, por ejemplo, tienen otro capacitor acá, C3. La caída acá va a ser Q sobre C3, la misma Q que estos. Todos estos, Q1, 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 todos van a tener la misma carga Q, porque están todos en una misma rama. Esta placa se cargó a expensas de esta, entonces, necesariamente, por más que tenga una FEM, esta FEM, ¿qué hizo? Sacó cargas de esta y se las puso a esta. Porque no pueden haber seguido las cargas, porque acá hay vacío, o hay eléctrico, hay aislante, no pueden saltar las cargas de una placa a la otra. Entonces, toda carga que salió de acá, necesariamente murió acá. No murió, fue a parar ahí. Viceversa. Entonces, las placas, los capacitores dentro de una misma rama, tienen todas la misma carga. Con esos datos ya pueden resolver todos los circuitos que tengan, todos los componentes que nosotros conocemos. Últimos 10 minutos y con esto, sí, ahora sí, con esto termino. ¿Qué falta? En algunos aparecen unas llaves que le dicen habitualmente hace mucho tiempo que está cerrado. Sinceramente, nunca entendí por qué hacen eso en los enunciados. Si es que lo sacaron de algún libro, tienen una llave acá que se cierra y que estuvo cerrada eternamente. Para mí esto es un cable. O sea, es un conductor. Que sea una llave cerrada o que sea un cable, da exactamente lo mismo. No cambia. Si ustedes tienen la llave, pero permanece abierta, bueno, el cable está cortado. Esto no es nada, no es ni un capacitor ni nada, es un tramo. Supónganse que el circuito es así. Esto es un tramo del circuito por donde no puede circular corriente, porque no hay un circuito como tal. Las cargas llegan acá y que se amontonan en ese puntito, si no hay ni una placa, nada. Distinto a un capacitor que se amontona. Pero acá no. Esto no es nada. Esto lo puedo anular. Toda esta parte y esta parte del circuito la puedo ignorar. Para mí el circuito es esto. La llave esta está abierta. Y si la llave está cerrada, es un circuito común y corriente. ¿Qué me importa que ahí hay una llave cerrada? O sea, también me puede decir, este cable lo compré a 20 pesos y este lo compré a... ¿Qué me importa cuánto compraste los cables? O sea, entonces, que no les confundan eso de las llaves. Si la llave está abierta, nada, está cortado el cable, no me sirve como circuito. Y si la llave está cerrada, es el cable. Lo mismo. Y la otra cosa que les va a aparecer en el circuito es esto. Es un cable que conectaron a algún punto donde el potencial vale 0. Lo mismo, no es un circuito. Viene un cable que no se cierra por ningún lado. Esto y nada es lo mismo. ¿Cuál es la única ventaja de esto? Que yo le digo, calcular el potencial en el punto A, yo acá les dije que esta es mi referencia. Entonces lo tengo que calcular respecto a este punto. Llamémosle punto X. Entonces tengo que calcular la diferencia potencial entre el punto A y el punto X. Porque este es el que está a 0. Si yo le pongo un circuito así, le pongo nodo A, nodo B y nodo C, le digo calcular el potencial del nodo C. ¿Qué sé yo? 0. Lo tomo como referencia. ¿Respecto de qué? Qué sé yo, respecto a de lo que vos quieras. Y bueno, lo que tomo respecto al mismo nodo, la diferencia potencial de un nodo con respecto a sí mismo es 0. Listo, esto vale 0. Ahora, si me dicen calcular el potencial del nodo C respecto al nodo A, ¿sí? La diferencia de potencial entre estos dos puntos, bueno, tendré que calcular, sumar todas las caídas y subidas que me encuentren, yendo del nodo A al nodo C, ¿sí? Dado que el nodo C es el destino final y el nodo A es el destino inicial. Tendré que ir, así como hice para cerrar la malla, acá simplemente tendré que ir del nodo A al nodo B, ir sumando todas las subidas, restando todas las caídas, y llegaría a encontrar la diferencia de C menos A, sabiendo que esto es final menos inicial. Entonces tengo que salir del A y ir hacia el C. Podría ir por acá, podría ir por acá arriba, podría pegar toda la vuelta así, ¿sí? Podría ir por abajo, o ir por el camino que yo quiera. Obviamente que elegiré el camino más corto, no se dan cuenta. Pero me dicen entre un punto y otro. Ahora, si a mí en el nodo B me dibujan este simbolito, ahí sí ya me pueden decir, calcular el potencial en A, bueno, ya es por definición respecto a B, porque ahí está mi referencia.
calcular el potencial en C es respecto a B. Me pueden decir B en C, me pueden decir BC menos BB, y es exactamente lo mismo. Porque el potencial en C es respecto a B, porque B me lo tomaron como referencia. Pero no hay corriente, no hay nada. Para resolver el circuito, este punto no aporta ni quita nada al método de resolución. Esos son los detalles que van a aparecer en el circuito. En general, esto ignórenlo. Las llaves, fíjense si va a estar siempre cerrado o siempre abierta, se lo tiene que decir el enunciado. Si está siempre cerrada, ignórenla. Si está siempre abierta, ignoren toda la parte que va a la llave, no sirve para nada. Me lo cortaron. Lo que sí, bueno, se agrega al método es el tema de los capacitores. Que se manejan de esta forma, poniendo la corriente por el capacitor, llámenle el número que sea, va a ser siempre 0, por ahora. ¿Sí? Por ahora, por toda la unidad, ¿eh? O sea, luego en el tercer parcial veremos capacitores mientras se cargan o se descargan, pero para este segundo parcial, siempre en los capacitores que están en corriente continua no va a circular corriente. La corriente va a valer siempre 0. Pero no quiere decir que no se cargaron. Por ahí sí se cargaron. Por ahí no se cargaron. Bueno, me lo dará eso cuando resuelva mi sistema de ecuaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Son varios pasos, pero ya les digo, practíquenlo y van a ver que si siguen al pie de la letra los pasos, dicho, quedó por acá arriba escrito, me parece, correcto. Acá, nodos, ramas, la diferencia potencial, y escribir las ecuaciones de mallas, de nodos y de mallas. ¿Sí? Con el plus del tema este de los capacitores. Pero siempre identifico los nodos, pongo todas las corrientes de rama, todas, incluso cuando hay capacitores, pongan la corriente igual. Después, en base a eso, le pongo los más menos, con las resistencias en contra de la corriente y los capacitores también, y la FEM, la pata larga y la pata corta. En base a eso, escribo después las ecuaciones de nodos, como me quedan las corrientes, las que entran igual a las que salen, o las que salen igual a las que entran, da lo mismo. Las mallas, tomando la malla mínima, y resuelvo mi sistema de ecuaciones. Es simple, o sea, simple. Lleva una serie de pasos, pero no son. Una vez que la agarran a mano, van a ver que resuelven rápido. Dedíquenle, no mucho tiempo, dedíquenle suficiente para aprender el método, pero bueno, tengan en cuenta que después arrancamos con otros temas que son un poquito más elaborados y requieren más esfuerzo. Bueno. La próxima clase con Julián, ya habiendo visto este método, bueno, lo van a repasar, queda una clase más de circuito, por eso de acá al miércoles, traten en algún momento de practicar, de usar el método, de resolver algún circuito, los de la guía o invéntense. Los de la guía en general, los de los propuestos son singulares, tienen alguna cosita, entonces si quieren aprender primero el método con un circuito así sencillo de 2 mallas, háganse ustedes uno con poquitos componentes, practíquenlo hasta que les salga, y después métanse con los de la guía, cosa que si el miércoles tienen dudas, pueden hacerlo, y ahí, bueno, el miércoles verán y tendrán un par de días más para practicar. Si tienen alguna duda el viernes que viene, la responderemos, pero la idea ya es el viernes que viene arrancar ya con la otra guía. ¿Sí? Con Julián también van a ver toda la parte de potencia y esa parte se la voy a dejar ahí. Bueno. Listo, entonces chicos, buen finde y nos vemos la próxima. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. De nada, chao chicos.